sobre la etapa precientífica y sobre la escuela positiva, ¿no? El positivismo. ¿Ya? Antes de empezar, ¿alguna pregunta? Sí, adelante. Adelante. Doctor, buenas noches. Disculpe. Indicó que para el PEA usted estaba dejando una lectura en el producto académico. Sí, pero sin embargo ahí veo las preguntas y lo que se ve son videos, anexos, enlaces para videos de YouTube sobre cada tema. ¿Es correcto, doctor? No, ya se ha cambiado todo eso. Tienes que ingresar nuevamente. Sí, justo acabo de ingresar y no figura eso. ¿Qué es la criminología ¿Qué es la criminología? Explica la definición de criminología por parte de Pablo Topinar. Ya, 2. sí. Explique la definición de criminología por parte de Frank Exner. Y 3. Explique la definición de criminología por parte de Enrico Ferri. Y lo Sí. que hay son como recursos de aprendizaje, enlaces de YouTube. Sí, está bien. Entonces no hay lectura, son enlaces de YouTube. Es la lectura, los videos, y de aquí ya, para que amplíes un poco más, puedes recurrir a otras bibliografías, ¿no? No hay problema. Muchas gracias, doctor. Sí, sí. Está bien. Yo pensé que te estaba refiriendo al anterior. No hay problema. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede volver a explicar, por favor, maestro, respecto a los trabajos que está mencionando? Ya no se olviden la autoevaluación hasta el 2 de junio, ¿no? La autoevaluación es automático. Si pasan de 16, es un punto más, ¿no? Ahora, el foro también, si pasan de 16 para arriba, es un punto. No se olviden, ¿no? De resolver el foro y la autoevaluación, ya que está también en la unidad 1. Y el producto académico 1, que vence el 5 de junio, perdón, y ya está habilitado para que ustedes ingresen, descarguen, lean, ¿ya? Básicamente es sobre el concepto de criminología, ¿no? Allí he subido una lectura y 3 videos, y me parece 3 videos, una lectura, y son 3 preguntas, 3 a 4 preguntas. Allí he dado las pautas que tienen que citar. O sea, tienen la lectura y, por ejemplo, qué dijo Topinar sobre la criminología, lo buscan y hacen esa cita, y de allí tienen que argumentar, ¿no? Ahí escribí en el chat que argumentar es describir, definir un concepto y explicar, ¿no? Comenzar a explicar, ¿no? Y aplicar también el método inductivo, deductivo, analítico, ¿no? Por cada pregunta, ¿no? Y básicamente tienen que citar, ¿no? En citas hay pues el parafraseo, después hay citas de menor de 40 palabras y mayor de 40 palabras, ¿no? Ya ustedes ya tienen conocimiento de cuál es el esquema, el formato en el sistema APA, ¿no? ¿Ya? Y tienen tiempo hasta el 5, ¿no? 5 de junio. Así que tiempo de sobra, ¿no? Con casi 2 semanas para leer un poco y revisar también un poco en internet, pues, ¿no? Mínimo estoy pidiendo 500 palabras, de ahí para arriba, pues, ¿no? Y también colocar la bibliografía utilizada, ¿no? Básicamente argumentar, ¿no? Con tu palabra, tú que entiendes sobre lo que has citado, ¿no? Porque no basta citarlo, sino de allí interpretarlo. Uno que entiende, que hace. Ahora ya la tecnología, pues, pueden recurrir a muchas, a inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial ayuda bastante, pero la inteligencia artificial te da un soporte y de allí tienen que trabajarlo, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta?
Bien, entonces vamos a trabajar, a ver el tema de la parte precientífica, ¿no? Precientífica a, es anterior al positivismo, ¿no? Porque después del positivismo ya aparecen pues, las teorías, como las teorías psicológicas, teorías antropológicas, las teorías sociológicas, ¿no? Y básicamente la teoría sociológica, ¿no? Donde están las teorías de la subcultura, teoría de la anomia, donde básicamente el individuo aprende en sociedad, de acuerdo a estas teorías, ¿no? Nosotros nacemos y aprendemos. Y para la criminología sociológica, todos los delitos es aprendido. Todo delito es aprendido, ¿no? Y como el delito es aprendido, entonces es posible la resocialización, porque el aprendizaje es socialización, ¿no? En criminología sociológica, ¿no? Y como nosotros estamos siendo socializados, se supone que si cometemos un delito o, en un sentido más amplio, una conducta antisocial, no estamos bien socializados, ¿no? ¿Y quién se encarga de socializarnos? La sociedad, pues, ¿no? ¿Por medio de qué? De la educación, colegio, primaria, secundaria, la universidad, el trabajo, el fútbol, también socializa, la religión es una forma muy potente de socializar, ¿no? La religión, después los medios de comunicación, actualmente TikTok, ¿no? Instagram, WhatsApp, Facebook, son medios, ¿no? De comunicación que influyen mucho en la socialización, ¿no? La televisión, la radio y la familia, básicamente, influye en la conducta del individuo, moldea la conducta del individuo, ¿no? También decía en la clase pasada, si naces en un hogar machista, eres machista, ¿no? Entonces, y de allí la educación tendría que hacer lo posible para cambiarte, ¿no? Para hacerte dar cuenta, para poder razonar, ¿no? Porque el machismo es aprendido también, aunque básicamente sí hay ciertas bases instintivas, ¿no? Heredadas, como decía Jung, el inconsciente colectivo, ¿no? Hay información que uno hereda cuando uno nace, ¿no? Pero de ahí básicamente uno construye eh, a partir de la experiencia los patrones, ¿no? Que se graban en la mente, ¿no? Ahí entra la moral, la ética, los valores, las virtudes, ¿no? Las virtudes es hacer lo bueno. Y hay un principio básico, ¿no? De que trata al resto como quieres que te traten a ti, ¿no? Es una regla de oro en la cual que si todo lo tenemos en cuenta, yo pienso que no cometeríamos delitos, ¿no? Tratar al resto como quiere que te traten a ti, ¿no? Eso lo dijo Adam Smith, ¿no? Inglés, no escocés, inglés, ¿no? Que tuvo ese criterio, ¿no? Y eso forma es una especie de axioma de la moral, ¿no? Entonces, si una persona mata, ¿qué pasaría con ese principio, ¿no? Con esa regla de oro, ¿no? Habría problemas, ¿no? De repente no está bien cimentado, ¿no? De repente no aprendió, de ahí viene principalmente temas morales, ¿no? La moral es un conjunto de normas, creencias, usos, costumbres, los valores, las virtudes, las normas, hábitos. Eso es la moral, ¿no? Y allí está lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, ¿no?
utilizando siempre la razón, ¿no? Utilizando la razón, porque nos dicen siempre que nosotros somos seres racionales, ¿no? Entonces, como somos seres racionales, utilizamos la razón para realizar para desarrollar nuestras conductas, ¿no? Pero eh, si todo fuera racional, pienso que no habría delito, ¿no? ¿Qué estaría fallando? ¿La racionalidad o las normas que forman parte de la moral, ¿no? De repente la moral no está muy bien, ¿no? No está bien cimentado, ¿no? Porque dice que cada uno tenemos nuestra moral, todos tenemos nuestra moral. Mm, no hay una moral estándar, ¿no? No existe una moral única en el universo, no existe. Entonces, como no existe, mm, cada uno tiene su moral, ¿no? Y cada uno tiene su verdad. Y la moral viene a partir de la experiencia. Eso es de acuerdo a Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant dijo, la moral es a partir de la experiencia. No se aprende a través del raciocinio. O sea, un conocimiento a priori y un conocimiento posteriori, ¿no? Entonces, la moral es a priori, básicamente. Bien, y eso en sí es la criminología sociológica que ya le hemos visto en la clase anterior, ¿no? Y que lo vamos a ver en la otra unidad, ¿no? Ya un poco más a detalle con las teorías criminológicas, ¿no? Que están imperando actualmente, ¿no? Y que es la base del derecho penal, ¿no? Porque una de las finalidades de la pena es la resocialización. Y la resocialización viene de que nosotros estamos siendo socializados. Si cometemos un delito, no estamos bien socializados. Entonces nos llevan al penal para resocializarnos, ¿no? Y se supone que de allí salimos ya socializados nuevamente, ¿no? Pero y cuando nos llevan 30 años, nos llevan cadena perpetua, 35, allí no tiene sentido la resocialización, ¿no? La prevención tampoco, ¿no? Ese ya es otro tipo de análisis. Bien, vamos a hablar un poco de la fase precientífica, ¿no? Básicamente es antes del positivismo, ¿no? Y está enmarcado que generalmente por los filósofos griegos, ¿no? Entre ellos tenemos a Sócrates, ¿no? En la cual dice, ocultar el crimen es tener parte en él, ¿no? O sea, este es el principio del encubrimiento, ¿no? El encubrimiento fue pensado por Sócrates, ¿no? Dice, si tú ocultas el delito, formas parte también del delito, ¿no? Esos son más o menos 400 años antes de Cristo, ¿no? Protágoras también fue otro filósofo presocrático, ¿no? Dice, nadie castiga al malhechor porque ha hecho un mal, pues el mal solo lo hace la furia irracional de la bestia, ¿no? El castigo debe ser racional y no emplear represalias por un mal pasado que ya no puede deshacerse, ¿no? O sea, no sé, ya cuando se va a castigar, ya no se castiga por el daño, sino para prevenir hechos en el futuro, ¿no? Porque si se castiga por el daño, se tiene que también maltratar, causar daño al infractor, ¿no? Pero eso no es la idea de fondo, ¿no? La idea de fondo es prevenir delitos en el futuro. Y eso lo dice el artículo 9º, ¿no? Del Código Penal. Y esas ideas ya lo pensó Protágoras, ¿no? Dice que nadie castiga al malhechor por el mal que hizo, ¿no? Pero generalmente hasta ahora se piensa de que cuando lo mandan a la cárcel es para que sufra, ¿no?
como un castigo. Y en el fondo es eso, ¿no? Sino que el derecho dice que no, ¿no? El derecho habla de prevención, prevenir delitos en el futuro, ¿no? Se supone que si castigan con cadena perpetua, todos los hombres debemos de ver eso y decir, no, da miedo, ¿no? Da miedo porque si no me voy a la cárcel. Entonces es una forma de prevenir el delito, ¿no? Y eso también lo pensó Protágoras, ¿no? Y luego Sócrates habla de conócete a ti mismo, ¿no? La virtud es la disposición última y radical del hombre, ¿no? Sócrates habla de la virtud y ¿qué es la virtud? La virtud es un valor, ¿no? En la cual la conducta que tú realizas es para generar el bien. Y entonces cuando uno genera un daño a tu semejante, ya no estarías dentro de la virtud, porque ya no estarías aplicando el bien, ¿no? Y aquí viene un problema, ¿no? Esto es más filosófico porque si cometes un delito, ¿qué está fallando? Tus virtudes, porque no has hecho el bien. Me generas el mal a las personas o a la persona que has causado un daño y por qué, ¿no? Ahora, la virtud forma parte de la moral y allí, ¿qué problema habría? O sea, y tu razonamiento, ¿no? Tú razonas y allí está la moral. Se supone que tu moral debe estar intacta, ¿no? O sea, eh, debes tener una moral intachable, pero si cometes un delito, ¿qué está pasando con la moral? ¿No? No lo has aprendido bien o tu entorno social no era el adecuado, ¿no? Entonces tu moral está de una forma en la cual tú tomas ese concepto y realizas una conducta, ¿no? Que no tiene nada que ver con la virtud ni generar el bien, ¿no? Entonces, y Sócrates también dijo, el hombre es malo, lo es por ignorancia, aunque aquí un poco que se discrepa con él, ¿no? Con Sócrates, un hombre es malo por ignorancia, porque no sigue el bien, ¿no? Porque una persona cuando va a realizar una conducta, eh, primero observa la realidad, ¿no? Observa la realidad, llega la información por los sentidos y luego realiza un razonamiento. Razona, ahí aplica el método deductivo con la información que existe en el cerebro, ¿no? Y hay una especie de juicio entre los conocimientos que están en el cerebro y la información que tú has recibido, ¿no? Y se produce un juicio. Y si tus conocimientos previos, que también está allí la moral, están bien, entonces, y aplicas la virtud, no lo haces, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando matas? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué pasó con tu moral, con tu virtud? El, trata al resto como quieres que te traten a ti, ¿no? Es una regla de oro, ¿no? Esto es un poco más filosófico, se habla, es filosofía moral, es un poco ético, pero que todos tenemos. Entonces, si en el Perú actualmente estamos en un caos, es porque está fallando la moral, ¿no? La moral de los peruanos, estamos pero mal, ¿no? Y la moral de los políticos, de las instituciones, la fiscalía también cayó en un caos, ¿no? Están destituyendo, han destituido a la fiscal suprema, la fiscal de la nación, ¿no? ¿Y qué está pasando con la moral ahí, ¿no? Algo está pasando. Y no es un tema de tener grados académicos, no, sino es un tema de moral, ¿no? Un tema ético. Y eso lo aprendemos ¿dónde? Dentro de la sociedad. Lo aprendemos en el colegio, en la universidad,
en la familia, en el barrio, ¿no? Y allí está el problema, ¿no? O sea, la sociedad está enferma, ¿no? Como lo dice Sócrates, ¿no? Aparte, Hipócrates, ¿no? Dice en los 400 años antes de Cristo, si las enfermedades proviniesen de los dioses, los más enfermos serían los pobres, ¿no? Pues careciendo de medios, no pueden hacer ofrendas y se enferman, ¿no? O sea, ante las enfermedades, los pobres, como no tienen cómo curarse, pues están en mal, pues, ¿no? Los ricos sí pueden curarse, y los ricos son los que tienen el poder, ¿no? Entonces, y Platón, ¿no? Platón también, que escribió de los razonamientos de Sócrates, porque Sócrates no escribió ningún libro, ¿no? Platón es el que escribió sobre él, ¿no? Porque también fue su discípulo, y él atribuía el crimen al medio ambiente, y tiene razón, ¿no? Y tiene razón, el medio ambiente es la familia, el barrio, mm, y ahora nuestro medio ambiente, nuestro entorno, es el Internet, ¿no? Es potente, ¿no? Genera fuente de opinión. Ahora, por ejemplo, ustedes ven a niños, ya bebitos, 1 año, ya están con los padres le colocan el celular, ¿no? Colocan el celular, el niño está paralizado ahí, ¿no? Y ya va generando información, ¿no? La televisión, la televisión es también genera opinión, ¿no? Ahora, y esto también es muy importante, ¿no? Porque Platón lo pensó 400 años antes de Cristo, dijo que el crimen es causado por el medio ambiente. Por ejemplo, ¿no? Los medios de comunicación, ustedes saben que los grupos de poder dominan y son los dueños de los medios de comunicación. Y la información que ellos recogen, los medios de comunicación, mediante la central de información, hay centrales de informaciones que recogen la información, tanto nacional como del mundo. Y hay centrales de información mundiales, porque imagínense un hecho que ha ocurrido, por ejemplo, en la faja de Gaza, por ejemplo, ahí, ¿no? Esa información, ¿quién lo recoge? Esa información lo recoge una central de información, ¿no? La guerra en Ucrania, ¿quién lo recoge? La central de información. Por eso los rusos tienen su central de información, el Sputnik, ¿no? No sé si han visto, Sputnik. Busquen ahí en internet, lean, es Sputnik, con T-M-I-K, ¿no? Y si ustedes en Facebook también hay Facebook de Sputnik, van a ver que allí los rusos manejan información en castellano, una información diferente a la información que nosotros manejamos o nos llega, ¿no? Entonces la central de informaciones eh, saca información de la franja de Gaza y ellos lo procesan. Dicen, no, esto sí, esto no, esto conviene. Ya, esta información, pásalas, véndelas a los medios de comunicación, ¿no? Entonces ellos controlan, filtran, dice esto sí, esto no, cámbialo, dale otro tono, cambia la idea y queremos de que el mundo conozca este caso de esta forma, ¿no? Y moldean, ¿eh? Moldean la información, llega a los medios de comunicación, eso es central de información que se encuentra pues, en Estados Unidos, ¿no? Que generalmente países más poderosos los envían para acá y envían información en paquetes, ¿no? Y llega y nosotros lo vemos. Y al observar esa información, es una información ya distorsionada, ¿no? Información distorsionada.
y eso genera opiniones, porque no existe otra forma. O sea, la opinión que tenemos es manipulada, ¿no? Existe libertad de expresión, pero no de opinión. Y eso es una esclavitud mental, ¿no? Estamos esclavizados mentalmente, y Sócrates tenía razón, ¿no? Cuando se habla de crimen, lo atribuye al medio ambiente, ¿no? O sea, nuestra opinión está manipulada. De hecho, ¿no? Porque nosotros no estamos allá en la Franja de Gaza, no estamos en Ucrania, no estamos en Cuba, no estamos en Venezuela. ¿Quiénes, si nosotros tenemos un concepto distorsionado, soterrado, un concepto negativo de Venezuela, es porque nos envían esa información, ¿no? Una información negativa. Los medios de comunicación lo transmiten y la central de informaciones manejan esa información y nos lo mandan negativo, ¿no? Por ejemplo, también de Cuba, ¿no? En Cuba, en Facebook, sale que en Cuba salen unas casas antiguas, derruidas, y la pobreza en Cuba. Y yo me hago una pregunta, acá también nos vayamos a los barrios altos, ¿no? Ahí están las casas que se caen, igualito. Así que, ¿no? Y eso genera crimen. Eso genera crimen, ¿no? Porque si ustedes hacen una estadística de la información que manejan los medios de comunicación, tanto principalmente televisivo, todo es violencia. Y esa información ingresa subliminalmente y se queda acá, ¿no? Y se queda en la mente, ¿no? Y después cuando vas a realizar determinadas conductas, recurres a esa información, ¿no? Y lo haces. Y ahí también entra el marketing, ¿no? El marketing utiliza eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, el medio ambiente crea el crimen. Para Platón, Platón es un criminólogo sociológico, ¿no? En la cual el medio ambiente influye en el aprendizaje, ¿no? En el conocimiento del individuo, ¿no? Del individuo en sociedad, ¿no? Eh, Además dice que la pobreza y la miseria son factores criminógenos. No necesariamente, pero generalmente, ¿no? Porque actualmente se sabe de que también Platón pues, habla de una criminalidad, por ejemplo, de homicidio, robo, hasta allí nomás, pues, ¿no? O sea, cada vez que hablamos de filósofo tenemos que trasladarnos a esa época, a 400 años antes de Cristo, ¿no? Los delitos de esas épocas eran distintos. Eran delitos contra la vida y delitos contra el patrimonio, básicamente. Eh, Porque ahora hay una infinidad de delitos tan abstractos que, por ejemplo, los delitos de corrupción funcionaria en la época de Platón no había cohecho, peculado, ¿no? Encubrimiento, esos delitos no había. No había, por ejemplo, delitos de accidente de tránsito, no, ¿no? Entonces, y también Platón dice, no, hay que castigar no porque alguien delinquió, sino para que los demás no delincan. Esto está en el Código Penal, artículo 9, del título preliminar del Código Penal peruano, y en todos los códigos, porque ahí dice, ¿no? La finalidad de la pena, ¿no? Aquí está mi código, me lo han llevado mi código, que allí dice la finalidad de la pena es tres, básicamente: prevenir, proteger y resocializar. ¿Y de dónde ha sacado esto? De Sócrates, de Platón. Platón dice, hay que castigar no porque alguien delinquió, o sea, el castigo no debe ir dirigido, no debe dirigirse a la persona que cometió el delito, sino para que los demás no delincan, o sea, para que el resto
no cometa delitos. Y eso está aplicado hasta hoy día y nadie se ha pensado de otra forma. De que no crean de que el Código Penal peruano tiene criterios genuinos, propios, ¿no? Copiado de la época de Platón. Platón lo pensó hace 400 años y nadie se ha pensado diferente. Todo está igual. O sea, ya se imaginan eh, a esos dos filósofos, al filósofo de Platón, el grado de genialidad, ¿no? La genialidad que ha tenido para pensar eso, ¿no? Nadie lo ha cambiado hasta ahorita, sí, igual parece que es algo inmutable, invariable y que nadie se ha pensado de otra forma. Si alguien, algunos de acá, alguien piensa de que para qué se aplica una pena, para qué se lleva a la cárcel a las personas, eh, sería un genio, ¿no? Porque ya cambiaríamos el Código Penal, ¿no? Eh, bueno, Jacobs ya se apartó un poco de esto y dijo de que habló, pues, ¿no? Sobre el enemigo, ¿no? De la sociedad, ¿no? ¿Quién es el enemigo? El que se aparta de las leyes, el que vulnera las leyes. El que vulnera las leyes se aparta y se considera un enemigo. Entonces, él aplicó, ¿no? El derecho penal del enemigo. Al ser un enemigo, dijo que no tiene derechos. Ya se le debe quitar sus derechos. ¿Y qué hay que hacer con él? ¿Qué hay que hacer con el enemigo? Hay que llevarlo a la cárcel. Hay que, hay que aislarlo, ¿no? Al enemigo hay que aislarlo. Y lo aíslan, ¿no? A partir de Jacobs, eh, las penas se elevan exponencialmente. Y si ustedes hacen una estadística en el Código Penal, hay delitos bien elevados, ¿eh? 20, 25, 30 años. ¿Y para qué? ¿No? Es para aislarlo, ¿no? Para sacarlo. Hay esa manzana podrida que está en un cajón, porque si esa manzana podrida continúa en ese cajón de manzana, malogra todo. Hay que sacarlo y llevarlo a la cárcel. Y se justifica por medio del derecho penal, ¿no? El derecho penal sirve para justificar un secuestro legal, ¿no? Porque así nomás no podemos llevar gente a la cárcel. Entonces, bajo la óptica de Jacobs, de un funcionalismo sociológico, ¿no? O sistémico, eh, la finalidad de la pena es aislarlo, ¿no? Sacarlo y llevarlo porque es un enemigo. Eso va contra Platón. Eso va contra Platón. Ahora, Roxin es platónico, ¿no? No amor platónico, ¿no? Sino tendencia platónica. Porque al decir de que la finalidad de la pena es preventivo, porque no hay que castigar a alguien porque delinquió, sino para que los demás no delincan, ese es el pensamiento de Platón, ¿no? Y es prevención por medio del castigo. Entonces, ¿y quién tomó esa información? Roxin. O sea, Roxin tampoco, no crean de que es un genio o que él pensó de que él agarra pues un derecho penal desde un punto de vista político criminal preventivo, ¿no? De que la pena es preventiva. ¿Y quién lo pensó? Platón. Hay que leer a los filósofos, ¿no? El derecho penal es filosofía. Para entenderlo, hay que leer filosofía desde los presocráticos, ¿no? Entonces, y nosotros absorbemos la información proveniente del derecho penal alemán y no crean que allí ellos son originales en sus ideas y pensamientos, ¿no? Ellos han leído filosofía. Y ese es un problema acá en el Perú, ¿no? No leemos filosofía.
En la filosofía está la base del derecho penal, hasta para argumentar, ¿no? Entonces, Roxin copia también, pues, ¿no? De Platón, ¿no? 2400 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, y Roxin habla de que la pena tiene una finalidad preventiva, y él habla de la resocialización, ¿no? Y de la protección de bienes jurídicos. Al prevenir delitos, al prevenir, ¿qué significa? Reducir la criminalidad, se protege los bienes jurídicos, ¿no? Entonces, ahí ese es un baremo ahí, ¿no? Entre prevención y protección de bienes jurídicos. Ahora, ¿cómo prevenimos delitos? Aplicando penas. Se aplica penas, se informa, tiene una finalidad comunicativa a la sociedad, y la sociedad debe absorber esa información, decir, el que mata a una mujer, 35 años de cárcel. Entonces los hombres no debe dar miedo y ya no debemos hacerlo, utilizando la razón. Utilizando la razón. Se supone que todos tenemos nuestras razones allí intactas. Pero hoy día sentencian a cadena perpetua a varios hombres, porque todos los días sentencian a cadena perpetua. El Poder Judicial se jacta de haber sentenciado, es un logro haber sentenciado en cadena perpetua. La Fiscalía dice, logró que el Poder Judicial sentencie 30 años de cárcel a un violador. Es un logro, es un esfuerzo supremo, es lo máximo que han hecho la Fiscalía, llevar a un hombre a la cárcel, ¿no? Y el Poder Judicial ha hecho un esfuerzo supremo, esforzado, y lo manda a la cárcel. Y esos son sus méritos, ¿no? Son los méritos de ellos, llevar gente a la cárcel. Pero ¿para qué llevan gente a la cárcel? ¿No? Si no soluciona nada, ¿no? Se empeora el tema. Y ese es un mal endémico, ¿no? Entonces, estamos bajo los criterios de Platón, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta. Estamos hablando de la criminología fase precientífica, ¿no? De los filósofos socráticos, de Sócrates para adelante y los presocráticos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, continuamos, ¿no? Eh, Platón, eh, el crimen es causado por el medio ambiente. Tiene razón. ¿No? Es criminología sociológica. ¿Dónde lo habrá aprendido eso Platón? Pero a veces yo pienso que Platón, junto con Aristóteles y Sócrates, son de otra humanidad, creo, ¿no? Y vienen de otra. Ellos creo que han vivido en otra realidad, ¿no? En otro, ¿cómo se podría decir esto? En, en otro contexto, ¿no? Me parece que es de la Atlántida, no sé, Lumeria, porque para pensar así, 2500 años, 2400 años antes de Cristo, es bastante, ¿eh? Y nosotros tenemos que estudiar para poder entenderlo ahí, hasta ahora lo estudiamos. Dice que el conocimiento occidental es un pie de página de los conocimientos de Platón, porque todo nace de Platón, todos los conocimientos del mundo occidental, todo, allí nace, ¿no? Porque con el conocimiento griego, los filósofos, llega Alejandro Magno, con Alejandro Magno, que es procedente de Macedonia, del norte de Grecia, invade, pues, ¿no? Parte de Europa, se va al Oriente Medio y llega hasta la India, no sé hasta dónde más, y lleva
los conocimientos de los filósofos, ¿no? El conocimiento helenístico, lleva los conocimientos. Todo se debe a Alejandro Magno. Lleva todo esto, ¿no? Y de ahí llega el Imperio Romano. El Imperio Romano absorbe los conocimientos de los filósofos griegos, y ahí vienen los conocimientos greco-romanos, ¿no? Y allí los romanos llegan a España o a Hispania, ¿no? Y de allí los españoles llegan acá, pues, ¿no? Y traen los conocimientos occidentales, ¿no? Y nosotros estamos metidos en eso, ¿no? No podemos salir, porque nos enseñan desde el inicio, hasta la criminología, ¿no? Platónica, ¿no? Así que solamente hay que leer un poco de filosofía para razonar un poco diferente, ¿no? Aunque nosotros tenemos nuestra propia filosofía tahuantinsuyana, así dicen los cusqueños, que ha sido aplastado, ¿no? Por los españoles, por la religión católica principalmente. Nuestra filosofía, nuestra forma de, nuestro derecho con nuestro derecho acá andino, ha sido aplastado, ¿no? Desaparecido, lo han borrado de la faz de la tierra y ha primado el derecho romano, ¿no? Y la Iglesia Católica, ¿no? Bien, entonces, básicamente, ¿no? Con Platón, etapa precientífica, el crimen causado por el medio ambiente. Y eso es criminología sociológica. La sociedad influye en los individuos y los individuos aprenden de acuerdo al entorno. Platón. Luego, otro concepto, la pobreza, la miseria, son causas criminógenas. Y actualmente, bueno, no necesariamente, ¿no? Porque Platón dio ese enfoque a delitos de robo, hurto, la pobreza llevaba al robo y la pobreza también llevaba a matar, ¿no? Es otro contexto, porque ahora hasta los que tienen profesión roban, ¿no? Roban al Estado, ¿no? Y también dijo que hay que castigar no porque alguien delinquió, sino para que no cometan delitos en el futuro, ¿no? Entonces ahí también está la finalidad preventiva que actualmente orienta el Código Penal. ¿Ya? Actualmente estamos dentro de eso. Todo el Código Penal, todo lo que existe, tanto el proceso penal como el Código Penal, está en torno a la prevención del delito, ¿no? Si hay todo un proceso común, es porque al final llegamos a una sentencia, tanto en primera instancia, segunda instancia, que lo confirman, ¿no? Y si se va a casación, bueno, pero en sentencia de vista se ejecuta, básicamente es con fines preventivos. Cuando lean las sentencias, es básicamente prevención, pero queda en la retórica, ¿no? Porque no previene nada, ¿no? En la práctica, como les decía, hoy día condenan cadena perpetua a 5 o 6 hombres, igualito, mañana continúa con los crímenes de feminicidio. ¿Se ha prevenido delitos? No. Entonces, ¿para qué estamos llevando gente al penal? ¿No? Es toda una discusión eso, ¿no? Ahora, entonces con Aristóteles, ¿no? Habla también de que la pobreza es un factor que influye en la criminalidad, ¿no? Aristóteles, que es un discípulo de Platón y que puso una academia, no, una especie de academia que se llama el Liceo, ¿no? Pero le da mayor importancia a lo superfluo, ¿no? ¿No? Entonces, y agrega un término de que las pasiones es la causa de la criminalidad, ¿no? Lleva al virtuoso a cometer delitos. O sea, cuando hay delitos es porque influyó la pasión. Y la pasión no es un término que es como ahora lo entendemos, ¿no? Sino que la pasión es un tema instintivo. El instinto, nunca se olviden de esto del instinto, ¿no? El instinto es innato. Todos nacemos con un instinto violento debido a la ¿cómo les puedo decir esto?
a la especie humana, pero no, si llegamos hasta ahorita es porque hemos sobrevivido, nuestros ancestros, nuestros antepasados han sobrevivido por medio de la violencia a la naturaleza y a las otras especies vivas, ¿no? Como los neandertales, etcétera, etcétera. Han tenido que sobrevivir aplicando la violencia, tanto para alimentarse, para protegerse de la naturaleza, protegerse de los animales y de los otros seres vivos, ¿no? Y es violento, pues, ¿no? Y para llegar hasta ahorita, para mantenernos, para estar vivos, es que aplicó la violencia para sobrevivir. Y esa es información que heredamos y que Aristóteles le llaman las pasiones, ¿no? Pero las pasiones son los instintos, ¿no? Y esos instintos influyen mucho, ¿no? La clase anterior también les expliqué sobre cómo funcionan los instintos en el cerebro. Los instintos, en el instinto no funciona la razón. La razón no entra, no ingresa, no llega, no está. Entonces, y hay delitos instintivos, ¿no? Y allí no hay razones. Pero para el derecho, matar, violar, para el derecho se utiliza la razón, ¿no? Se utiliza la razón para el derecho, porque si no hubiera razón, no hubiera voluntad, serían inimputables, no hubiera conducta, no hubiera conducta, y ahí queda, pues, ¿no? Pero para el derecho atribuye que todos tenemos razón y voluntad para desarrollar una conducta delictiva, ¿no? Porque si no fuera así, nadie se iría a la cárcel porque todos seríamos inimputables. Pero eso no puede ser. Entonces el derecho es abstracto, es una creación humana, se crea parámetros y atribuye cosas al ser humano. Dice, tú deberías de conocer la ley. Se presume que tú conoces. Tú no puedes decir que no lo conoces. Eso es un principio, ¿no? Dice, todos conocen la ley. Cuando se publica en el peruano, en el diario peruano, ya todos lo conocen. Los 35 millones de peruanos ya lo conocen. Pero eso es mentira, pero no lo conocen. Ni los abogados lo conocemos. Estudiamos derecho para conocer leyes. Imagínense los profanos, los que no son legos, no lo conocen. Pero en el derecho se dice de que utilizamos el raciocinio y la voluntad para cometer delitos. Pero en delitos innatos, instintivos, eso no funciona. No funciona. Pero así es el derecho. También no existe otra forma, ¿no? Porque si no, nadie estaría en la cárcel, ¿no? Y ahí entra la neurociencia, ¿no? Lo que quieren ahondar más en este tema, la neurociencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, para Aristóteles, la pasión lleva al virtuoso a cometer delito. ¿Quién es el virtuoso? Es el hombre de bien. Es el hombre que realiza las para generar el bien a sus semejantes. Ese es el virtuoso. Y ahora el virtuoso es influido por la pasión. O sea, no interpretemos como un apasionado, no, sino por el instinto y comete delitos, ¿no? Y aquí viene un tema de control, ¿no? Básicamente, yo pienso que en la sociedad se debe educar a partir de controlarse, porque el instinto está, pues, ¿no? Ahí está, eso no se puede borrar, eso, como le puedo decir, por ejemplo, el machismo nace, crece en un hogar machista, eso no se borra, ¿no? Y hay que controlarse, ¿no? Y eso es educación, ¿no? Bien, eh, hasta aquí alguna pregunta. Y seguimos, todavía falta una partecita. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es un filósofo medieval cristiano
Y básicamente el cristianismo es una creación de la filosofía medieval, ¿no? Y el cristianismo es aristotélico. Bueno, eso de repente quizás estoy chocando un poquito ahí ¿no? Con los fundamentos religiosos, ¿no? Y- pero es así, ¿no? Y Tomás de Aquino dijo, la miseria engendra rebelión y delito. Y, y como les decía, también es aristotélico, platónico, ¿no? Platónico, donde la miseria genera delitos. En filosofía medieval toma información de Platón, ¿no? Ahora, lo que se dice es que esos libros, tanto platónicos como los aristotélicos, han sido traducidos o los tenían los árabes, ¿no? Y los árabes lo llevaron a Europa y cuando los árabes invadieron España, allí es donde tradujeron los libros de Platón y Aristóteles, ¿no? Sé que mucho le debemos a los árabes, ¿no? ¿Ya? Entonces, otro filósofo también es Pitágoras, ¿no? Nadie castiga al malhechor por lo que ha hecho un mal, sino eh, el castigo debe ser racional, no emplear represalia. Esto, acá está el principio de proporcionalidad, ¿no? Hay que castigar proporcionalmente. Debe ser un castigo racional y sin represalia, sin odios ni venganza, ¿no? ¿Dónde estuvo eso? Con Pitágoras, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí culminamos la etapa precientífica. Las diapositivas están allí en la plataforma. Eh, Antes de pasar a la etapa positivista, ¿alguna pregunta? Bien, tenemos que avanzar porque ya nos quedan 25 minutos, 23. El positivismo aparece en el siglo XIX, ¿no? Eh, ¿Qué es el positivismo? Positivismo es que los hechos, lo que ocurre en la naturaleza, tenemos que traducirlo, interpretarlo por medio de leyes. La física es positivista, la química positivista, ¿no? Entonces, al aparecer este criterio, ¿no? Porque el positivismo también es experimental, ¿no? Entonces, por ejemplo, ocurre un hecho en la realidad y tenemos que, por medio del razonamiento, interpretarlo en leyes, teorías, ¿no? Entonces, ese es el positivismo, básicamente. Y hasta ahora, ¿no? Que ahora se dice también que el positivismo no se da, pero sí, ¿no? Entonces aparece el positivismo para rechazar eh, en parte la metafísica, para rechazar la filosofía, ¿no? Porque antes la filosofía abarcaba todas las ciencias, ¿no? ¿No? Pero con el positivismo ya se rechaza en cierta forma la filosofía, la religión, la moral, porque antes la moral servía para interpretar todos los hechos, ¿no? Entonces, y por medio de la religión, ¿no? De la religión que nosotros, bueno, estamos dentro de un mundo católico, y la religión en la época medieval decía de que de todas las sociedades medievales están bajo el imperio de Dios, ¿no? Y que los reyes tenían la autorización divina para gobernar, ¿no? Entonces, si un rey gobernaba, era porque Dios lo decidió así y gobernaba a nombre de Dios. Y el resto eran sus vasallos, ¿no? Entonces, había ahí algo divino, ¿no? O sea, el rey era divino. Entonces, ahora con el positivismo, siglo XIX, ahora, pero previamente estuvo Descartes, entró con el racionalismo, estuvo también Leibniz y Spinoza, ¿no? Entonces, ellos ya entraron al racionalismo, abandonaron, o sea, ellos han estado pues en el límite, ¿no? Del fin de la etapa de la Edad Media hacia la Edad Moderna, ¿no?
Y allí es donde con la racionalidad aparece el positivismo, ¿no? Entonces, ahora el positivismo no niega la metafísica, ¿no? ¿Qué es la metafísica? La metafísica es el razonamiento más allá de la física, ¿no? Por ejemplo, que es Dios, que es justicia. Por ejemplo, el término justicia es metafísico, ¿no? No es otra cosa. Un valor, el bien, por ejemplo, es metafísico. El mal es metafísico, ¿no? Más allá de la física, ¿no? Entonces, pero el positivismo no niega eso, ¿no? Pero ya le dan un carácter científico y se van a la realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, y uno de los primeros en practicar ¿cómo se puede decir esto? En diseñar esta corriente es Comte, ¿no? Comte es un sociólogo y él crea el positivismo, ¿no? Es el padre del positivismo, ¿no? Porque tuvo un interés en que la información de la realidad debe ser sistematizado, crear leyes, teorías, axiomas, tiene que tener métodos, ¿no? Entonces se basa generalmente en el culto de los hechos, en los fenómenos, en el estudio de la realidad, ¿no? Y entonces a partir de allí, ¿no? Aparece el positivismo. Y allí también ya al aparecer el positivismo, ya aparece la criminología, ¿no? Porque la criminología nace con el positivismo, con Lombroso, ¿no? Con Lombroso, que nació en Turín, Italia. Allí hay, si algún día llegan a Italia, vayan al norte, allí está Turín, y hay bueno, lo he visto por internet, ¿no? Museo, Museo de la Criminología Antropológica, ¿no? Los que se interesan por eso, por esos temas, ahí está, pues, ¿no? Ir a Turín. Bueno, igual también nosotros los abogados debemos llegar en algún momento a Roma y llegar y tomarse una fotito en el foro romano, ¿no? Al menos, ¿no? Llegar ahí, ¿no? Porque ahí está la fuente, debemos beber ahí en el foro romano y tomarnos una fotito, ¿no? No en el Coliseo, ¿eh? Porque el Coliseo ya es otro tema, ¿no? Sino en el foro romano. Ahí y llegar a detectar el Senado donde lo mataron a Julio César, ¿no? Tratar de llegar ahí, al menos los abogados debemos en nuestras vidas, bueno, tenemos una vida, ¿no? En nuestra vida tratar de llegar allá, ¿no? De alguna forma, es un tour, ¿no? Entonces, y de allí aparecen, con el positivismo aparecen pues, los precursores de la criminología, que es Lombroso, Ferri y Garofalo. Básicamente, Lombroso realiza un análisis, un estudio, porque él trabajaba, él es un médico y trabajaba en el penal, ¿no? Y comienza a evaluar, a analizar el crimen de un punto de vista de la antropología física, ¿no? De un punto de vista de la antropología física, no la antropología cultural, no la cultura, ¿no? Sino la antropología física, que es el estudio de la estructura, pues, ¿no? De los huesos, de la parte física del hombre, ¿no? Del ser humano. Y él comienza a realizar mediciones de la talla, peso, con textura, si tiene pelos o no tiene pelos, si está flaco, gordo, si es feo, blanco, negro. Bueno, el cholo no existía. En la época de Lombroso, medía las orejas, medía los labios, la nariz, si tenía una oreja más grande que otra, de mucha cabeza, ¿no? Y a partir de esa información, él comenzó a realizar estadísticas, ¿no? Allí en el penal, ¿no?
comenzó a buscar datos, bastante curioso, y de allí le da, pues, ¿no? El positivismo, ¿no? Porque eso es positivo, ¿no? Porque de la información que él obtiene de la realidad trata de sacar leyes, teorías, axiomas, pensamientos, aspectos teoréticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y saca, pues, varias teorías, entre ellas las más importantes, el atavismo y el delincuente nato, ¿no? Después hay otras, ¿no? Pero ya lo que desean avanzar, ya ahí están la bibliografía en internet, ¿no? Pero básicamente son dos, el atavismo y el delincuente nato, ¿no? En la cual dice que el delincuente nato, ese individuo nació delincuente. Pero a partir de qué información, ¿no? Porque, o sea, él dijo de que el delincuente nato tiene características antropométricas diferentes a los hombres normales, ¿no? O sea, los hombres normales, que no se sabe quiénes son normales, no se sabe si nosotros seremos normales o no, o seremos anormales, no lo sé. O sea, ¿cuál es el parámetro de que un individuo es normal, pero lo que hizo Lombroso es estudiar a los que estaban en el penal? Morían en el penal, lo llevaba a la morgue y lo despedazaba, estudiaba los huesos, el cráneo, estudiaba todo desde un punto de vista antropológico, de la antropología física, y sacaba su información. Pues, positivismo, ¿no? Positivismo puro ahí. Y llegó a determinar de que varios delincuentes, uno de ellos, Belille, eh, acá en el occipital, en la parte de abajo, había una fosa, ¿no? Un hueco y una cavidad ahí en el occipital, y que curiosamente varios delincuentes tenían esa característica. Pero lo que pasa es que él tampoco analizó los cadáveres de las personas aparentemente normales de los que estaban fuera de la cárcel. O sea, su investigación se centró en los delincuentes, ¿no? Y dijo de que los que tienen esa fosa, esa cavidad en el occipital, eran delincuentes natos. Fue un avance para esa época, no fue ¿cómo les puedo decir? Un descubrimiento, y ahí fundó la criminología, ¿no? Y estableció, hay libros, y dijo de que esta es la causa del delito, ¿no? Entonces, y fue un avance para esa época, siglo XIX, más o menos, ¿no? Y de la época clásica, ¿no? De la criminología. Entonces, y de ahí crea su teoría, ¿no? Y de ahí nace el derecho, ¿no? Nace el derecho, ¿no? Entonces, y ahí provocó también de que ya se estudia el delincuente, tanto físicamente como el medio ambiente, para llegar a establecer las probables causas, ¿no? Y llegar a unas posibles soluciones, ¿no? Entonces, y Lombroso, pues, es la antropología física, criminal. Ese es su tema. Y el otro tema, ya me quedan 20 minutos, el otro es el atavismo. ¿Qué es el atavismo? El atavismo es aquel ser humano que no ha evolucionado y que se ha quedado como un hombre primitivo. O sea, mentalmente está atrasado. ¿Con respecto a qué? Ese es el problema. Nosotros, para Lombroso, seríamos seres humanos normales. Pero, ¿cuáles son esos criterios? No lo sé. Pues de repente yo soy un anormal, ¿no? No lo sé. Pero a partir del nivel de raciocinio que tenemos para Lombroso, el delincuente es un no evolucionado mentalmente. O sea, se ha quedado atrás, y ese es un atávico, ¿no? O sea, para el atavismo. Es un término bastante interesante, ¿no? Los que desean leer, y yo pienso,
que tiene ciertas razones, ¿no? Ciertos criterios, porque al decir atávico es que no utiliza la razón. Su razonamiento está atrasado, no es un evolucionado. Y el que comete un delito actualmente utiliza la razón, utiliza el raciocinio, también debe ser un atávico, ¿no? No ha evolucionado ese señor, los funcionarios, aunque nosotros los abogados, acá estamos los penalistas, ¿no? Los penalistas defendemos personas que han, de alguna forma, bueno, habla del derecho, habla de la presunción de inocencia, ¿no? Pero de alguna forma han vulnerado las normas penales, ¿no? De alguna forma. Y nosotros los abogados penalistas los defendemos. Y en cierta forma estaríamos tratando con atávicos, ¿no? Delincuentes natos, atávicos. Estaríamos por ahí con esa gente, ¿no? Y los defendemos, tratamos de que no vayan a la cárcel, mantengan su libertad, porque esa es nuestra chamba, ¿no? Mantener la libertad. Tratamos de que las personas no vayan a la cárcel y para eso nos pagan, ¿no? La justicia no existe, es un valor, es algo metafísico, ¿no? La justicia y el derecho hay un abismo. No existe, la justicia no existe, pero ese es nuestro trabajo, ¿no? De defender a aquellas personas que de alguna forma se han ido más allá del derecho penal, vulnerándolo y haciendo lo que dicen los códigos, ¿no? Lo que dice el delito, ¿no? Por ejemplo, dice, el que mata a otro, ¿qué cosa hice yo? Yo maté a otro. O sea, estoy cumpliendo lo que dice ahí. No he vulnerado, ¿no? Pero de ahí me mandan a la cárcel, ¿no? A ellos defendemos. Y si lo observamos desde un punto de vista del hombroso, ¿no? Aunque no se aplica, estaríamos tratando nosotros con atávicos. O sea, si le damos una vuelta, ¿cómo le puedo decir? Si renovamos esos criterios atávicos, quizá por ahí encontremos otra teoría, ¿no? Bien, no quiero extenderme mucho, vamos a hablar ahora sobre Ferri. Ferri también es un discípulo del Lombroso y se aparta del Lombroso, dice, no, está loco. Los delincuentes no se pueden clasificar desde un punto de vista de la antropología física y él se va y funda la criminología sociológica. Él es el fundador, ¿no? Enrico Ferri, ¿no? De la criminología sociológica, donde básicamente eh, el delincuente aprende en sociedad. Nace en blanco, su cerebro blanquito, y aprende, ¿no? Aprende. Y eso es criminología sociológica, ¿no? Que lo vamos a ver en la unidad 2, ¿no? La unidad 2, ahí vamos a estudiar todas las teorías. Y el otro precursor es Garofalo, ¿no? Garofalo es un jurista, ¿no? Italiano también, y él pues, creó, diseñó el primer código penal en Italia, y ese código, ese derecho penal está en función de la criminología, ¿no? Y generalmente causalista. Limo también tiene mucho, la teoría del delito causalista tiene mucha influencia de la criminología positivista, ¿no? Es de la misma época, pues, ¿no? Estaba Wells, Linder, y más, hay varios ahí, ¿no? Y, o sea, la teoría del delito causalista es positivista y es eminentemente causalista, causa-efecto, ¿no? Disparo, muero, golpeo, genero lesiones, ¿no? Entonces, causalismo, ¿no? Causa-efecto y un nexo causal. Esa teoría ahora, un poco difícil, ¿no? Porque hay delitos que no se pueden interpretar con el causalismo, ¿no? Tanto valorativo como el naturalístico, ¿no? Es teoría del delito, y eso ya ustedes lo han estudiado, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta, es a grandes rasgos, ¿no? De Lombroso de 1870 y tanto, siglo XIX, ¿no? Funda la Escuela de Antropología Criminal, ¿no?
habla de, como ya concluyendo, delincuente nato, habla del atavismo. Y observa, pues, ¿no? El excesivo desarrollo del cerebelo, mucha cabeza, asimetría en el rostro, la cara está chueca. Por ejemplo, yo que no tengo pelos ya para alombroso, yo soy delincuente, ¿no? De cajón, ahí, ¿no? Ni hablar, ya tú, sentenciado, me ven la cara, listo, eso sería un derecho de autor, derecho penal de autor, ¿no? Ustedes saben que el derecho penal de autor está no es aplicable, porque ahora actualmente practicamos el derecho penal de acción, ¿no? ¿Ya? Entonces, o sea, características físicas, ya, ¿no? O sea, si eres cholo, actualmente, de cajón, ¿no? Ya, delincuente, ¿no? Y Ferri, criminología sociológica, que ya lo vamos a ver en la unidad 2, ¿no? Y, ¿qué más? Y Garófalo, pues, ¿no? Fue un juez, eh, publicó un libro también, Criminología, bájenlo, un libro bastante interesante, ¿no? Criminología de Garófalo, ¿no? Son gente que razona, no piensa, ¿no? La criminología nació en Italia, básicamente.